La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. A mi juicio, su envanecimiento se extiende a creer que su capital lo será de todas las Américas. José Manuel Sosaya, primer ministro mexicano para los Estados Unidos. Eran dos repúblicas unidas por la geografía, pero separadas por la historia y las culturas. Poca gente dudaba de la inminencia de una confrontación. En 1836, México sufrió una herida por la que culparía a los Estados Unidos. La conmoción se inició aquí, en una provincia septentrional mexicana, Texas. En 1821 solo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los tejanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. Se necesitaban más colonos. En 1823 el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10-1. Y como no teníamos un ejército como para vigilar la frontera, sabemos hoy en día qué difícil es cuidar las fronteras, ¿verdad? A pesar de que se pongan bardas o lo que sea, la gente puede traspasarlas, pues en aquella época era muy sencillo. Durante años, los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835, el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país: Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. Ciudadanos de Texas, han vivido los horrores de la anarquía y la dictadura de un régimen militar. Sus derechos deben defenderse. Los opresores han de ser arrojados de nuestro suelo. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Los extranjeros que hacen la guerra a la nación mexicana, violando todas las leyes, no son acreedores a consideración alguna y por lo tanto no se les dará cuartel. Ellos con audacia han declarado guerra a muerte a los mexicanos y debe correspondérseles de la misma forma. Antonio López de Santa Anna. A sus 41 años, el general Santa Anna era un oficial militar de carrera que había llegado a la presidencia a través de una extraña combinación de ambición, carisma y astucia. El general adoraba los gestos dramáticos. Por eso se encargaría de la rebelión de Texas con sus propias manos. ¡Viva! ¡Viva Santa Anna! Santa Anna y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836. La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. No haciendo caso al consejo de sus propios oficiales, Santa Anna ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto. Todos los defensores que estaban dentro perecieron. Pero el ejército mexicano sufrió muchas bajas para una victoria que Santa Anna más tarde consideraría no más que una pequeñez. 2 semanas más tarde, en Goliad, oficiales mexicanos ejecutaron a 340 prisioneros tejanos por órdenes de Santa Anna.
La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los tejanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden el Álamo y Goliat se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, la tarde del 21 de abril fue calurosa y húmeda. Santa Anna confiaba en una victoria. Sus tropas estaban descansando. Súbitamente, las tropas de Sam Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos, pero la masacre continuó hasta que los tejanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Anna intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Aún llevaba su camisa de seda. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. En México, la pérdida desencadenó una ola de ira contra los Estados Unidos. Les regalamos Texas a los americanos del norte, escribió un general llamado José María Tornel y Mendívil. Después de haberlos acogido en nuestro seno, ellos nos destruyeron. La pérdida de Texas acarrearía inevitablemente la de Nuevo México y las Californias. Y poco a poco se iría menoscabando nuestro territorio hasta quedar reducidos a una expresión insignificante. Nuestra existencia como nación, comprada con tanta sangre, concluiría como esos débiles meteoros que de tiempo en tiempo brillan y desaparecen en el firmamento. General José María Tornel y Mendívil. Para Santa Anna, la pérdida de Texas quedaría para siempre como una marca de humillación y derrota. Como no fui un héroe trágico, en mi infortunio se me llama traidor. La distancia entre uno y otro es inmensa. Deshonrado, Santa Anna regresó a su hacienda. 2 años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El cirujano hizo un mal trabajo y Santa Anna viviría el resto de su vida con dolor. Pero él utilizó su desgracia para apelar a los corazones del pueblo mexicano. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en La Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Anna podría haber predicho que regresaría al año siguiente para conducir a su patria contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un lluvioso día de marzo de 1845, el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, se irguió en la escalinata del Capitolio en Washington. En ese sitio dio su discurso inaugural. Esas palabras no estaban redactadas para oírse solo en los Estados Unidos. También se esperaba que se escucharan en las capitales de México y la Gran Bretaña. Desde que se formó la Unión, el número de estados miembros se ha incrementado de 13 a 28. Las potencias extranjeras no parecen apreciar el verdadero carácter de nuestro gobierno. Expandir sus límites es extender el dominio de la paz sobre territorios adicionales y más millones de personas. James K. Polk llegó a la presidencia con una sólida carrera de congresista y vocero de la Cámara Baja. Su esposa Sarah había administrado sus primeras campañas políticas y era muy conocida en la sociedad de Washington por su inteligencia y carisma. En comparación, Polk era considerado falto de sentido del humor y rígido, incluso por aquellos que admiraban la disciplina que ponía en su trabajo. Polk tenía muy desarrollado el sentido del deber y el de la obligación profesional. También tenía una ética de trabajo muy firme. A él le gustaba decir, soy el hombre más trabajador de los Estados Unidos. Muy pocos realmente podían discutir ese punto. Cada noche, Polk registraba meticulosamente los logros de sus días de gobierno en un diario. Ahí se quejaba de que sus días estaban llenos de cazadores de puestos, visitas de niños de escuela, turistas que lo miraban mientras comía.
Solo por la noche podía reflexionar sobre lo que había venido a lograr a la Casa Blanca. Los objetivos de Polk estaban influidos por su mentor, Andrew Jackson, cuya filosofía de expansión hacia Occidente había inspirado a toda una nueva generación. Ellos creían que el gobierno debía abrir esas regiones para que los recursos en ellas existentes pudieran ser explotados. Cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de esa explotación, por supuesto, tendría que eliminarse. La visión expansionista podría condensarse en una de las más poderosas frases de la historia de Estados Unidos: el destino manifiesto. Estaban convencidos de que Dios había planeado que toda América del Norte fuera controlada por los estadounidenses. Es algún tipo de proyección temprana de supremacía anglosajona. Hay en ello un elemento de racismo, pero igualmente hay un elemento idealista. Expandir las fronteras de los Estados Unidos era extender el área de la libertad. Esto era un sentimiento común. La República Modelo tenía ciertas obligaciones. Durante su campaña, Polk había exhortado a la anexión de Texas y a la ocupación del territorio de Oregón. Ambos asuntos, sin embargo, ponían a Estados Unidos en riesgo de guerra. México nunca había reconocido la independencia de Texas. Gran Bretaña reclamaba Oregón. Pero la primera crisis diplomática del gobierno de Polk involucraría a México. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra.